SER Podcast. 10 de la noche, 9 en Canarias. Vamos a hablar en la próxima hora y media de radio, aquí en Hora 25, de la dimisión de Boris Johnson, desde luego del resto de asuntos de este jueves. Pero hay uno que nos afecta directamente aquí en España y que es profundamente escandaloso. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha multado hoy a 6 de las principales constructoras de nuestro país por pactar contratos públicos durante 25 años. Se reunían cada semana, compartían entre ellos información que no podían compartir, llegaban a contratar juntos incluso los trabajos técnicos para después presentarse a concursos a los que llegaban sabiendo ya qué iban a hacer las demás empresas de ese grupo, un grupo al que llamaban G7. Porque estaban dentro las 7 grandes del sector. La propia Comisión de la Competencia dice en su informe que estas empresas alteraron la competencia en casi la mitad de las licitaciones de más de 10 millones de euros y sustrajeron por lo menos en el 40% de los casos las opciones de la administración de elegir entre proyectos diferentes. Este conchaveo afectó a licitaciones cuyo presupuesto total alcanza valores de miles de millones de euros. Y lo dice la Comisión de la Competencia literalmente en su escrito. Dice: estas prácticas fueron especialmente dañinas para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por administraciones públicas españolas para la construcción de hospitales, de carreteras, de puertos, de aeropuertos. La multa que les impone la Comisión es la mayor de la historia, la mayor que ha puesto la Comisión en su historia. Son 203 millones de euros en total. Pero claro, es que estamos hablando de las principales constructoras de España. 57 millones de multa para Dragados, 40 para FCC, 38 para Ferrovial, 29 para Acciona, 21 para OHL, 16 millones para SACIR. Estamos hablando de empresas, las mayores constructoras de nuestro país, que en algunos casos tuvieron beneficios de cientos, si no miles de millones de euros solo el año pasado. Esta sanción, para muchas de ellas, no es que equivalga a los pistachitos de cortesía que ponen en las salas de espera, pero desde luego un gran boquete no les va a hacer. Ahora podrán recurrirán, seguro recurrirán, pero mientras un juez no diga otra cosa, la realidad es esta: 6 empresas, 25 años alterando licitaciones públicas, menoscabando la competencia. ¿De verdad 6 de las grandes constructoras españolas se reunían cada semana desde 1992 hasta 2017 con gobiernos socialistas y con gobiernos populares y aquí nadie sabía nada? ¿Qué herramientas tiene el Estado para que las grandes empresas no terminen fijando sus propias normas del juego? Lo vamos a analizar esta noche con Manuela Carmena. Manuela, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. José Antonio Zarzalejos, buenas noches. Muy buenas noches, Emar. Y Carlos Cue, muy buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Antes, el día en 2 minutos, Víctor Olazábal. El día en el que Rafa Nadal ha dicho que no puede más. Well, unfortunately, as you can imagine, if I am here because I have to pull out from the tournament, no? Se retira de Wimbledon por su lesión abdominal, dice que no tiene sentido seguir forzando, así que no jugará las semifinales de este viernes. Aquí en España el gobierno se ha pronunciado hoy sobre la decisión del Europarlamento de considerar a partir de ahora el gas y la energía nuclear como energías verdes, sostenibles. Dice la vicepresidenta Teresa Rivera, la ministra para la Transición Ecológica, que respeta esa decisión pero que no la comparte. Nosotros no compartimos, creemos que el gas natural, la energía nuclear, lógicamente son soluciones de transición con las que vamos a seguir conviviendo, pero eso no significa que sean verdes. Nos parece desafortunado el acto delegado de la Comisión, evidentemente respetamos el voto del Pleno del Parlamento, pero nos parece que al final es dar por verde lo que no es. Aunque el Ejecutivo ya escenificó ayer un acercamiento o al menos una rebaja de las tensiones entre los socios por las discrepancias sobre el gasto de defensa, Feijóo ha querido hoy avivar esas divisiones. Habla de oposición desleal dentro del Consejo de Ministros. La nefasta imagen de división del propio gobierno que me refería al principio. El gobierno padece una oposición desleal que se sienta en el Consejo de Ministros y otra oposición que tiende la mano en los asuntos trascendentales para su país. Hoy el mundo del cine despide a James Caan. I've been sitting here suffering. I need my pills. I want my pain. El actor que pasará a la historia por su papel en películas como El Padrino o Misery ha muerto hoy a los 82 años.
Y un asunto más, hoy el diario El País ha publicado nuevos audios que revelan las maniobras que se traían entre manos el excomisario Villarejo y María Dolores de Cospedal cuando esta era secretaria general del PP y ministra de Defensa. Maniobras para hundir a Podemos y concretamente a Pablo Iglesias. Perdona, no me fío. No, digo el Coletas. ¿Coletas es un hijo de puta? Perdona. Y en esas conversaciones se habla de material para usar contra Podemos, material en el que se mezcla al Partido Morado con ETA, con Cuba, con Venezuela. Y otro segundo tema de la hostia es que tenía un coronel de servicio secreto venezolano donde me iba a dar unas actas donde había reuniones de ETA con el servicio secreto cubano y con los de Podemos. ¿En Venezuela? Pero esa bomba. Pero yo eso sí lo quiero. Y en la contra de Hora 25. Tienes la carita de ángel y no sé cómo te lo voy a decir. Así estás. Tienes la carita de ángel y no sé cómo te lo voy a decir. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿Qué te sugieren a ti estos audios, Cospedal Villarejo? Esto es una bomba, yo sí que lo quiero. Mira, de esta cacería tan larga, por mi profesión, te voy a hablar como periodista. Te hablo todas las noches como periodista, pero hoy un poco más. Creo que de esta cacería larguísima, que tenía un objetivo tan claro, que se abre la veda y se amplifica la guerra sucia, cuando Podemos precisamente saca su mejor resultado electoral, quedan bastantes retratos. El más amargo creo que es el del periodismo, el de medios de comunicación convertidos en correas de transmisión, ya no del poder, sino de algo mucho peor, del poder corrupto, que utiliza a sus periodistas como sicarios a su servicio para destruir un partido democrático. Yo estoy seguro que lo justifican porque ha ocurrido en otras ocasiones por el bien de España, que es la principal razón por la que España tiende a romperse, no tanto por las causas independentistas, sino por los intestinos de ese estado profundo que justifica cualquier maniobra, incluida la de socavar la democracia, creyendo que de esta manera la salvan. Y es el poder, como se está demostrando ahora, en manos del Partido Popular, y son los medios utilizados por ese poder, no reconvenidos ni sancionados y en muchos casos aplaudidos, los que convierten este país en un cenagal insoportable, un cenagal que avisa a sus ciudadanos de la peor manera. Democracia es lo que nosotros digamos y con quien nosotros queramos, y que esto se haya ido sabiendo, gracias a Dios, y lo que queda, al menos sí queda algo de esperanza. In politics, no one is remotely indispensable. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. En política nadie es indispensable. Quiero que sepan lo triste que estoy por dejar el mejor trabajo del mundo. Daba hasta cierta ternura escuchar hoy a Boris Johnson asumiendo en directo que el Partido Conservador estaba haciendo con él lo que hizo en su momento con sus antecesores, que es pasarlos a cuchillo político tratando de enderezar el rumbo, cuando lo que realmente muestra una fatiga de materiales ideológica, incluso de táctica política, son sí las personas, pero es el propio partido, el Partido Conservador en Reino Unido. Vamos en directo a Londres. Daniel Postigo, buenas noches. Hola, buenas noches. Ha dimitido Johnson, Daniel, dejando claro que no termina de entender por qué le han hecho dimitir. Ya no es que no comparta los motivos, sino que no termina de entenderlos. Así es, de hecho Boris Johnson en ningún momento ha hecho autocrítica ni ha reconocido errores ni ha pronunciado la palabra dimisión en su discurso. Ha dimitido básicamente porque no le han permitido seguir, ha cedido ante la insoportable presión de su partido y de su gabinete, nada más. En su discurso final Johnson ha recordado que ganó las elecciones de 2019 con una mayoría absoluta, el mayor éxito electoral del Partido Conservador desde Thatcher, y ha resumido sus logros durante estos 3 años de mandato, destacando haber recuperado la soberanía del país con el Brexit, acabar con la pandemia del COVID y liderar a los países occidentales contra Rusia en la guerra de Ucrania. Precisamente Ucrania ha sido su refugio en los últimos meses para escapar de los problemas que tenía en su país con el escándalo de las testas ilegales del COVID en Downing Street. Por lo tanto, tenemos dimisión, pero va a ser dimisión por fascículos, Daniel, porque hoy todavía sigue siendo primer ministro y lo va a ser durante semanas.
Así es, Johnson podría seguir, seguramente seguirá hasta octubre. La semana próxima se presentará el calendario de la transición que pasa por unas primarias conservadoras en septiembre u octubre para elegir a un líder que deberá aunar a un partido ahora mismo muy dividido. Viene un periodo de mucha incertidumbre, con los laboristas amenazando con forzar una moción de confianza en el Parlamento si Johnson no se va inmediatamente, y elecciones generales en un futuro no muy lejano, tal vez el año que viene, para legitimar al nuevo líder, al nuevo primer ministro, aunque los conservadores tienen mandato hasta finales de 2024. Y hay indicios de quién va a ser la persona por quién va a apostar el Partido Conservador para suceder a Johnson. Hay maniobras internas ya, quién se postula, quién lo hace con opciones, que es la pregunta clave. Pues todavía no se ha pronunciado, no se ha pronunciado, únicamente presentó su candidatura la abogada general del gobierno, Suella Braverman, aunque no está entre las favoritas, pero sí que sobre la mesa hay nombres importantes que van desde el ministro de Defensa, el exmilitar Ben Wallace, el dimisionario ministro de Finanzas, Rishi Sunak, pasando por la ministra de Exteriores, Liz Truss, y el exministro de May y europeísta, Jeremy Hunt, aunque la Unión Europea ha dejado de ser un asunto decisivo para elegir al nuevo líder. Daniel Postico, desde Londres, gracias. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. El Partido Conservador Zarzalejos, que tanto le había reído las gracias a Johnson, ahora se lo quita de encima, lo expulsa, como un organismo expulsa un cuerpo extraño y corrosivo. Bueno, ya sabéis que el Partido Conservador se distingue respecto de prácticamente todos los europeos y de todos los demás partidos convencionales en que tiene mecanismos de autodepuración y que además son muy sutiles, porque cuando censuran a un líder normalmente no lo hacen de forma aplastante, sino que le señalan la puerta. Eso ocurrió con Thatcher, que ganó la censura dentro de su grupo parlamentario, pero tuvo que salir inmediatamente después. Eso pasó con May, que también ganó la censura, pero que salió al poco tiempo, y eso ha ocurrido también con Johnson. Es decir, le enseñan la puerta y si se resisten, si no entienden el mensaje, pues entonces es cuando viene una catarata de dimisiones que prácticamente lo dejan aislado y un cara a cara con los varones del partido que no puede superar el personaje de turno. Ese mecanismo de depuración es francamente interesante y ofrece algunas lecciones. Comentaba esto al principio, que a lo mejor hay fatiga de materiales en el Partido Conservador. Sí, la hay por una razón, no tanto por su funcionamiento interno, que se ve que es capaz de autodepurarse, cuanto porque su apuesta política nuclear central fue el Brexit. Y claro, el Brexit se está revelando como un gran error, no solamente político, sino sobre todo económico, con un riesgo gravísimo dentro del Reino Unido, que es el de la implosión de un Estado que está compuesto por naciones y que no tiene una constitución escrita. Me estoy refiriendo a Inglaterra, a Gales, a Escocia y a Irlanda del Norte, y que entre partes de ese estado hay agua salada, es decir, está Irlanda, está en una isla diferente y partida en dos. Bueno, el Brexit es el que incide directamente sobre los elementos de cohesión interna del Reino Unido y en último término ha habido un hecho muy importante, pero que se ha subrayado muy poco, que ha sido la colisión de Boris Johnson con la primera ministra, la ministra principal de Escocia, dispuesta a iniciar un proceso de consulta al Tribunal Supremo para implementar el año que viene un nuevo referendo de autodeterminación de Escocia. Esto, que en España no hemos tenido demasiado en cuenta, es muy importante junto con la ruptura del protocolo con la Unión Europea sobre Irlanda. Por lo tanto, yo creo que sí hay fatiga de materiales y que probablemente la única forma que tenga el Partido Conservador de volver a los laureles antiguos es rectificando en la medida de lo posible esa posición aislacionista a la que le llevó el Brexit. Manuela. Bueno, no sé, a mí lo que me parece es que
Estamos viviendo, en general, en el mundo occidental, cuanto menos, lo demás lo conozco muchísimo menos, ¿no? Pero estamos viviendo unos fenómenos muy curiosos de líderes que ganan mayorías absolutas y que de pronto son juguetes rotos, es decir, que no se han desgastado, ¿no? Porque, claro, el caso de la señora Thatcher fue muy diferente, ¿no? Es decir, yo creo que ella se fue desgastando. La señora May fue, digamos, tan vinculada al Brexit que casi no podríamos hablar de ello, ¿no? Pero ese fenómeno que yo creo que también ha pasado en Italia, ¿no? De pasar de gente que gana elecciones mayoritariamente y que de pronto se rompe, no interesa, nadie le quiere, es un juguete roto. Pues yo creo que indica, entre otras cosas, la profunda crisis que yo creo que se vive en las democracias occidentales respecto a los procesos de los partidos políticos, a la representación, a lo que significa el seguimiento popular de la ciudadanía, de las gestiones, de los programas y un poder inmenso de los medios de comunicación. Yo creo que ahí hay un poder impresionante. Es decir, el medio de comunicación ayuda a romper el juguete. ¿Quién decide que el juguete se rompe? No lo sé. Pero que el medio de comunicación es determinante, sí. Sí, es determinante, pero también en sentido contrario. El nivel de utilización de los medios de comunicación que ha hecho Boris Johnson, o sea, buena parte del éxito de Boris Johnson, que es un hombre que viene del mundo de la comunicación, del mundo del periodismo, por cierto, un periodismo muy cuestionable y muy cuestionado, pero lo cierto es que viene de ahí, controla los medios como nadie, tiene una habilidad y probablemente buena parte de su éxito electoral tiene que ver con su inmensa capacidad de dirigir los medios y de orientar el discurso público. Pero si me preguntas, Carlos, parece que es una orientación a muy corto plazo, ¿no? Que es exclusivamente como para un momento zas, ¿no? Pero después no tiene contenido y se cae. No, pero lo que sí, no estoy de acuerdo contigo, pero lo que quiero decir que cuando vemos que parece que son los medios los que han orientado a Boris Johnson, yo creo que es al revés. Quiero decir, como en el caso de Trump, ¿no? ¿Los medios llevaron a Trump al poder o fue Trump y su capacidad de dominar la escena, o Berlusconi, la capacidad inmensa de dominar la escena mediática de manera que se convierten en personajes que Boris Johnson, ser opositor de Boris Johnson es un problema, como ser opositor de Berlusconi lo fue y como ser opositor de Trump lo fue, porque ocupan todo el espacio, para bien y para mal. Pasa en Madrid, salvando todas las distancias, con Ayuso, evidentemente, pero salvando las distancias, pero es el mismo esquema mediático, si quieres vamos a eso, o sea, ocupan todo el espacio, no es un problema de medios, es un problema de cómo ellos... Si me permites, es porque hemos optado por un escenario en el que los medios se mueven bien ahí. Es decir, si los medios tuvieran otros objetivos, si los medios estuvieran realmente interesados en analizar la gestión política, seguramente no sería tan fácil la manipulación desde Berlusconi, desde Trump, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí hay algo... Eso tiene que ver, Manuela. Perdón. Manuela, tienes razón, pero perdona que te interrumpa, pero también muy bien. No, lo hago con todo el respeto, pero para introducirte un elemento que me parece que es muy importante, que es el de la independencia financiera de los propios medios de comunicación. Y es decir, los medios de comunicación están en este momento en una situación difícil desde el punto de vista financiero. Si no hay autonomía financiera, muchas veces no hay autonomía editorial. Y son presa de intereses también muchas veces no confesables. No digo que eso esté ocurriendo necesariamente en todas partes, digo que es un factor que tenemos que tener muy en cuenta, muy en cuenta. Y el poder político tiene respecto de los medios de comunicación un ascendiente importante, no solamente influencia, digamos, política, sino también de otra naturaleza, ¿no? Lo mismo que las grandes empresas, con lo que ha iniciado Aymar, el programa es de una gravedad realmente extraordinaria, ¿no? Y por eso quiero decirte que a mí me parece que esa es una perspectiva interesante también, de analizar en el contexto de lo que tú estás hablando. En cualquier caso, yo creo que, y empezabas tú, Zarzarejos, por ahí con lo que está pasando con los partidos conservadores en todo el mundo, ¿no? Que yo creo que es la gran novedad, porque evidentemente también ha habido movimientos en los partidos progresistas y novedades y aparición de poder en España de Unidas Podemos, hay muchas novedades en todas partes, pero creo que el cambio más profundo se está produciendo en el mundo conservador.
conservador. Hay un ejemplo que a mí me parece muy sintomático. La presidenta actual, la que el Partido Popular Europeo ha elegido como presidenta actual del Parlamento Europeo, su mejor representante, digamos, es una antiabortista confesa. Roberta Metsola. La anterior presidenta del Parlamento Europeo, la mítica presidenta del Parlamento Europeo, la primera presidenta del Parlamento Europeo, fue Simone Veil, que en Francia la ley del aborto se llama Ley Veil, porque fue la que y es conservadora. Eso era el conservadurismo de los años 70, eso es también en Estados Unidos lo que ha representado el Partido Republicano, con montones de dirigentes, también defensores, si no del aborto, por supuesto, sí también del aborto, pero sobre todo de posiciones mucho más moderadas, y se están yendo a unos extremos. Esa es la gran novedad, por supuesto, es la gran novedad en media Latinoamérica, donde de repente se presentan unos señores que están perdiendo, pero que podían haber ganado. En Chile podía haber ganado un señor ultra conservador. En Brasil ha ganado Bolsonaro. Quiero decir que la gran novedad, y en toda Europa estamos viendo la derechización de los partidos conservadores, ya no solo por la presión de la extrema derecha, sino por su propia dinámica interna, porque el Partido Conservador británico no tiene presión de la extrema derecha, y sin embargo se ha ido girando hacia posiciones durísimas, ¿no? Con lo cual, Manuela es muy crítica siempre con los partidos, pero bueno, los partidos cuando funcionan son los que salvan estas situaciones. Pero Carlos, también hay que tener en cuenta que eso se ha debido a la debilidad también de los partidos de izquierda. Vamos a ver, por si nos vamos al Reino Unido, el Partido Conservador está gobernando, y con la mayoría que está gobernando, porque la crisis del Partido Laborista ha sido profunda, primero con Corbyn y luego con el actual, que Steinmeier tampoco parece que sea una gran figura. Es decir, primero ha habido una recesión de la izquierda y luego ha habido efectivamente un endurecimiento de las posiciones de la derecha en general en Europa. Eso es cierto, pero previamente hubo un decaimiento, y sigue habiéndolo, de partidos de centro izquierda, socialdemócratas fundamentalmente, laboristas, en fin, que ocupaban un espacio alternativo al de la derecha. Yo creo que hay que ver que eso es así, ¿eh? Manuela. Sí, lo que yo creo es que probablemente cuando los bloques se rompen, cuando cae el muro de Berlín, empiezan como a diluirse mucho las dos grandes culturas, digamos, políticas, ¿no? Y yo creo que hay un momento en el que hay un afán de restaurar, de ganar ítems de la cultura conservadora de una manera exagerada, ¿no? Y yo creo que ahora mismo la confrontación a mí me parece que es mucho menos de modelos económicos como tales y mucho más de cultura. Hay una confrontación de la cultura tremenda, de los elementos que determinan pues precisamente eso, ¿no? La famosa guerra cultural. Claro, y en esa medida ahí sí que yo creo que los grupos progresistas de izquierdas están desorientados, les ha pillado con el paso cambiado, porque había la sensación de que todo esto estaba ya conseguido, de que todo esto, bueno, es que no había ni cuestionarlo, ¿no? Ahora, que Estados Unidos vuelva atrás en el aborto, la verdad es que no lo vimos venir, efectivamente. Claro, pero no solamente eso, fíjate, yo pienso, por ejemplo, esto de que parece ser que Telemadrid va, en lugar de poner todo el festival del orgullo, va a poner toros, ¿no? Eso quiere decir que, no sé, cuando estaba yo de alcaldesa y se declaró con el apoyo de todos los grupos, que era una fiesta especial de Madrid el Día del Orgullo, no hubo una postura del Partido Popular en contra de esa declaración, ¿no? Y ya lo dábamos por hecho, nadie va a cuestionar que esto es una fiesta importantísima de Madrid. Está San Isidro, está también el Orgullo, ¿no? Y ahora está cuestionado. Además es que es verdad que efectivamente políticamente nadie se atrevía a cuestionar el orgullo. Por cierto, está aquí a unos centenares de metros de la SER. Yo estuve ayer y efectivamente discutir eso realmente hay que tener, en fin, hay que tener mucho valor y hay que tener mucha convicción de que eso te da rentabilidad política, porque evidentemente no creo que la señora Ayuso, me cuesta muchísimo creerlo por la trayectoria suya, no creo que lo haga por convicciones ideológicas de fondo de que de repente se ha vuelto una ultracatólica que cree que hay que frenar la homosexualidad como sea, ¿no? Es que se han convencido y alguien les ha convencido de que les da votos, lo cual es bastante espectacular. Yo creo que les resta una opción. No, perdona, creo que es claramente si Telemadrid, que es una televisión autonómica y por lo tanto pública, ofrece una corrida de toros
cuando el Día del Orgullo, cuando tradicionalmente se retransmitía pues el desfile, en fin, el festejo. Esa es una decisión Dejadme matizar, política. Llamémoslo manifestación, me parece importante la palabra. Es el acto político central, si quieres, de esto. El acto político, pero quiero decir que pues todavía con más razón, en la tesis que yo mantengo, eso se trata de una opción de programación de una televisión pública de carácter estrictamente político y naturalmente con un sesgo electoral, es decir, están enviando un mensaje al electorado, un mensaje que creen que efectivamente favorece sus expectativas. ¿Será así? Lo ignoro por completo, pero que lo están haciendo con esa intención no cabe la más mínima duda. Pero de verdad en 2022 el electorado del Partido Popular, el grueso del electorado del Partido Popular premia el apartar el orgullo y sustituirlo por toros. Eso es lo desconcertante. Probablemente esa no es... Lo desconcertante es que alguien cree que sí. Sí, evidentemente, ¿no? Estas cosas no se deciden, no se improvisan, ¿no? Pero... esto ha habido una discusión interna dentro del equipo de Ayuso que han llegado a la conclusión, esto nos da votos. Y el equipo de Almeida, por la presión que tiene, porque tenemos aquí a la exalcaldesa, no había ninguna discusión que la bandera del orgullo, la bandera del arco iris dominaba el Ayuntamiento de Madrid, que no nos olvidemos, es una de las capitales mundiales de esta batalla. No, es uno de los primeros países, España, donde se legalizó el matrimonio homosexual, y resulta que, a mí me parece maravilloso, a alguna gente no le gustará, pero le guste o no, es un hecho que Madrid es una capital de esto, es un hecho que el barrio de Chueca es un referente mundial. Cuando hablas con amigos extranjeros, todo el mundo sabe lo que pasa aquí. No puedes que el Ayuntamiento de Madrid no se sume a eso. Yo creo que ahí está Vox detrás, ¿no? Y está el miedo a Vox, el afán de vencer a Vox, que unas veces va mimetizándose con Vox y otras veces no. Y en estos aspectos tan importantes de la lucha cultural hay una mimetización cada vez mayor en muchísimas cosas, ¿no? Yo creo, ¿no? Y ahí está. Es decir, y claro, Vox es trumpismo, bueno, no sé. Yo, la verdad, me sorprende. Además, estoy leyendo una cosa que me deja sorprendidísima, ¿no? En el tema de los abusos de la Iglesia y tal. Últimamente he leído un libro que me ha impresionado porque reprocha de la, digamos, como exaltación de la sexualidad, como la causa del abuso por parte de determinados miembros de la Iglesia, de los jóvenes y tal. Dice que es que se está produciendo una excesiva sexualización de la sociedad, ¿no? Y llega a plantear que esa excesiva sexualización de la sociedad viene determinada porque la Iglesia Católica está favoreciendo a los homosexuales, ¿no? Y cuenta... ¿Pero eso quién lo dice? Pues es que no me acuerdo el libro, pero es una alemana y viene además muy avalado por el Papa emérito, ¿no? Y dice que hay una declaración de un sacerdote de Canadá que dice que a él no le aceptaron el seminario porque no era homosexual, ¿no? Bueno, supongo que son todas exageraciones, pero... Bueno, son exageraciones, pero Manuela, hay un debate dentro de los eclesiásticos que es muy interesante. Hay algunos que prefieren esa opción, es decir, que se produzca, digamos, un lobby homosexual antes de que se replantee, por ejemplo, el celibato, que tendría mucho sentido dos cosas. En la Iglesia tendría sentido dos cosas. Uno, primero, revisar el celibato, y segundo, elevar a la posibilidad de que las mujeres puedan ser sacerdotes, ¿no? Tener las mismas órdenes. Bueno, eso no se plantea, no se quiere plantear y se quiere mantener el statu quo. Y el statu quo es un statu quo que no es higiénico. No es higiénico porque es represivo, porque es represivo. Y claro, de ahí viene, yo también he leído alguno de esos libros a los que se está refiriendo, y sí, efectivamente te dejan perplejo, pero luego piensas un poco sobre eso y dicen, bueno, prefieren eso a tener que remover determinadas estructuras que son las estructuras anacrónicas que nos han llevado a la catástrofe, por ejemplo, en muy buena parte, de los abusos a menores, ¿no? Generalizadas, no solamente en la Iglesia en España, en prácticamente todos los países europeos y en Estados Unidos, donde ha habido comunidades eclesiásticas. Quiero decir por esto que, bueno, vayamos a hilar fino en el análisis, no sea que nos vayamos a confundir, Pero porque aquí lo que está de fondo es
hombres celibato y las mujeres sacerdotes. Claro, Este es el problema de fondo. Fíjate, pero estábamos, hace unos años nos sentíamos más cerca de pensar que se estaba abriendo camino, que se estaba cuestionando, y de pronto es un paso atrás enorme, ¿no? Es decir, cuando, vamos, yo he visto eso que dices tú, vamos, una resistencia a plantear algo respecto a cuestionar el celibato impresionante, ¿no? Que yo no la creía, ¿no? Pero que la he visto, ¿no? Y esos son retrocesos grandísimos y es una rearme de una cultura, desde mi punto de vista, absolutamente conservadora en lo que está la guerra cultural a la que se refería. Pero fíjate, Manuel, además, que si tú te vas a la Iglesia ortodoxa o te vas a la Iglesia protestante, donde el matrimonio de los pastores o de los propios sacerdotes es perfectamente posible, incluso la relación, el matrimonio o la relación homosexual, no hay abusos a menores. Prácticamente no existen. Claro. Este es un fenómeno de la Iglesia Católica y por lo tanto hay que profundizar en las causas. No solamente... Y las causas están muy cercanas a lo que te estoy planteando, no porque yo tenga ninguna experiencia. Pero si soy una súper convencida de lo que dices, esto es así, ¿no? Carlos, brevísimamente. No, precisamente digo que por eso le llamamos reacción, ¿no? Porque hay una acción, sobre todo con el cambio del Papa, y la reacción está siendo fortísima y ya es bastante milagroso que el Papa haya resistido, porque las presiones que tiene son brutales. Ahora, yo volviendo al asunto de la política y los populismos... Vuelves y cierras, ¿eh? Vuelvo y cierro rápido. No, simplemente digo, estamos hablando, yo insisto con el tema de la importancia de los partidos cuando funcionan bien, porque son los únicos. Hay un libro maravilloso de cómo mueren las democracias que explica perfectamente cómo el Partido Republicano es el único que pudo impedir que antisemitas como el señor Ford, por ejemplo, el dueño de la Ford, acabara convirtiéndose en un candidato, o que pasara lo que pasa en el libro de Philip Roth, en La Conjura de América, que es que un antisemita como él, que existió, fue un personaje muy relevante que podría haber sido presidente de Estados Unidos, pero Lindbergh, el aviador, que era un héroe nacional, que pudiera llegar a ser presidente de Estados Unidos porque lo frenaron los partidos. Es verdad, los partidos tienen millones de problemas y creo que Carmena lo conoce mejor que nadie, pero todos sabemos de los problemas de los partidos cuando se convierten sobre todo en monarquías absolutas. Pero que los partidos son los únicos que pueden frenar cuando un populista trata de meterse en ellos, es evidente. Esta noche tenemos al otro lado del teléfono a Juan Gimeno, rector emérito de la UNED, catedrático de Economía, especialista en Hacienda Pública. Señor Gimeno, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hemos contado en detalle al inicio de esta hora de radio la multa a 6 de las principales constructoras de España que se han pasado 25 años alterando la competencia en cientos de concursos públicos para construir hospitales, carreteras, aeropuertos. Las empresas se reunían cada semana, tenían formado un grupo al que llamaban el G7, porque había otra empresa que al final no ha caído dentro de esta multa, y intercambiaban información para saber cómo se presentaba cada una de esas ofertas públicas. Intercambiaban información que no podían intercambiar. ¿Por qué es relevante esta sanción, los 200 millones de euros que les caen de multa? Bueno, yo creo que es relevante sobre todo porque se hace pública, porque se castiga, porque se denuncia, ¿no? Era una especie de sospecha general que algo así había, pero el que ahora se ponga negro sobre blanco y que se ponga una multa, bueno, realmente, formalmente récord, ¿no? Y muy importante, pero en la práctica pues no es nada, por dos razones. Una, porque en proporción al beneficio que han sacado en estos 25 años, y casi podríamos decir en el último, pues resulta una cifra irrisoria. O sea, es algo que decir, bueno, si hay que pagar esto por hacer de cártel oligopolístico, pues seguimos haciéndolo, ¿no? Sale rentable. Claro, y segundo, porque encima, desgraciadamente, tenemos muchos antecedentes de que recurren ante los tribunales y los tribunales le reducen la multa, ¿no? Esto hemos tenido varios antecedentes, entonces esto es un poco triste y yo creo que nos obliga a reflexionar un poco sobre ambas cosas, ¿no? Uno, sobre el funcionamiento de nuestros mercados, otro, sobre cómo se vigila y sanciona. Ahora hay dos escenarios posibles. Uno, efectivamente, el que ha dicho usted, que recurran y los tribunales les reduzcan la sanción. Pero hay otro que plantea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y es que la Junta Consultiva de Contratación Pública termine prohibiéndoles a estas empresas como castigo el contratar con las administraciones públicas. ¿Esto usted lo ve probable? Pues lo encontraría un castigo justo, que digamos que por 25 años no pudiera, pero me parece improbable. Me parece improbable porque, claro,
en términos técnicos, pues hay determinados proyectos inabordables para pequeñas y medianas empresas, un poco para las que están fuera de este cártel, ¿no? Segundo, porque desgraciadamente, pues seguramente aparecerían unas filiales más o menos ocultas a través de 16 sociedades en paraísos fiscales y te estarían contratando, ¿no? Es decir, que ojalá se pudiera, pero me parece poco realista. A lo mejor, pues, digamos, se les puede poner una penalización a la hora de contratar o algo así, pero me parece muy difícil, muy complicado, muy poco realista que algo así suceda. O sea, incluso aunque se decidiera castigarlas, quizá el Estado no podría hacerlo porque las necesita para sacar adelante el Estado. Pues de alguna forma, claro, porque si se quieren poner en marcha determinadas inversiones públicas, pues casi dentro de este grupo están los técnicos que las pueden preparar los proyectos, está la capacidad de movilización, entonces, bueno, a lo mejor es una apuesta arriesgada, es decir, pues vamos a dar una oportunidad que alguna empresa mediana que está fuera de competencia por culpa de este cártel, pues darle la oportunidad de que cojan el relevo y esas medianas empresas se encarguen de hacerlo, ¿no? Pero habría que estudiar muy bien el sector y ver si es posible y fiable, ¿no? Claro, y llegados a este punto en el que parece que estas grandes empresas son tan grandes que son incontrolables, incluso incastigables, ¿de qué mecanismos de disuasión nos dotamos como Estado para que no haya empresas que nos toreen? Claro. Bueno, esto probablemente tiene que ser una batalla supranacional, porque claro, muchas de estas empresas tienen, en este caso son formalmente nacionales, ¿no? Pero debía ser un movimiento casi europeo de lucha contra los oligopolios, ¿no? Yo creo que desgraciadamente casi toda nuestra economía está dominada por oligopolios, que casi todas bajo cuerda están haciendo lo mismo que ahora ha salido de estos 25 años, pues me temo que es general en casi todos los sectores. No existe realmente competencia y se está viendo un poco ahora, ¿no? Con todo cómo se están aprovechando en el sector eléctrico, en el sector energético, etcétera, para ampliar márgenes de beneficios y subir precios, ¿no? Entonces, yo creo que debería ser una prioridad absoluta, una legislación antitrust, como se hizo hace 100 años en Estados Unidos, de lucha contra la concentración de poder monopolístico por parte de pocas empresas y a través de una ley potente pues coartar, ¿no? Al principio esa ley tuvo sus efectos, luego con el tiempo se van diluyendo, pero de entrada si se hace una ley seria pues la experiencia demuestra que se pueden conseguir avances, pero mientras tanto si no, efectivamente entre el poder que tienen, entre las puertas giratorias y tantas cosas, pues desgraciadamente uno no es muy optimista, ¿no? O sea, o hacemos un esfuerzo importante, y yo diría que de pacto de Estado, porque claro, de poco sirve también sacar una ley antimonopolios que luego venga un partido en el siguiente gobierno y la tire abajo, ¿no? Entonces, un cierto pacto de Estado de defensa de la competencia, ¿no? Esto es curioso, pero en estos momentos probablemente poco más progresista que defender la competencia. Juan Gimeno, rector emérito de la UNED, catedrático de Economía, especialista en Hacienda Pública. Gracias, buenas noches. Un placer. Manuel, ¿a ti qué te sugiere lo que hemos conocido hoy? El pacto de estas 6 empresas ahora multadas, 25 años alterando licitaciones públicas. Es un escándalo, pero a mí me parece que falta una información que yo veo trascendente. Porque vamos a ver, los concursos públicos obligan a que haya, por supuesto, diversos concursantes, ¿no? Con lo cual, aunque haya habido un acuerdo en el cártel, este te toca a ti, esto te lo van a dar a ti, ¿cómo se asegura que se lo dan a una persona, ¿no? A una empresa? Entonces a mí ahí es donde me preocupa mucho, porque creo que falta una pata para entender eso, que es la corrupción, porque se acuerda, por lo que sea, pagando una comisión, por lo que sea, que el organismo que es el que está sacando el concurso ha tomado una decisión previa, que es la que sabe el cártel. Si no, no era posible. Por ejemplo, en las subastas públicas. En las subastas públicas todos sabíamos que había que luchar contra el acuerdo de los subasteros, que se ponían de acuerdo a decir, puja tú, vale, y yo me retiro y no sé qué, ¿vale? Pero un concurso público no es así. En un concurso público tienen que estar todas las que concurren, ¿no? Entonces, ¿por qué deciden que le va a tocar a una? ¿Cómo lo hacen?
Es decir, ¿cómo pueden asegurar que el organismo que contrata, que es un organismo administrativo, va a elegir a una? A mí, no sé, eso no está explicado. Y me preocupa mucho. En este caso lo que plantea competencia no es tanto que estuviera adjudicado ya o que ellos supieran que estaba adjudicado ya, sino que siendo las 6 de las grandes del sector, contando con la información que tenían entre ellas e incluso pactando para contratar juntas a quienes les hacían los trabajos técnicos, llegaban con semejante ventaja a los procesos de contratación que les caía, pero no es que estuviera hecho. Eso es lo que cuenta competencia, ¿eh? Sinceramente, a mí me parece que ahí falta algo. Yeah. Porque no es tan fácil eso de, con una estructura, digamos, de informes, garantizar que el pliego va a acabar al final teniendo que dar. Entonces me parece que falta algo, ¿no? Y yo creo que aquí lo que se pone en cuestión es los concursos públicos. Y tendríamos que tener la capacidad a nivel europeo, desde luego, de reflexionar sobre cuál es la mejor forma de contratar desde lo público y cuestionar el resultado que están dando los concursos públicos ahora, porque no están dando resultados. Están siendo estructuras enormemente, además, burocráticas, retardatarias, que generan cantidad de recursos que hacen que todo se retrase muchísimo y encima no garantizan la competencia, ¿no? Entonces busquemos otra manera, no sé, que haya un instituto de contratación a lo mejor y que sea el propio instituto el que contrata y que no sean los órganos concretos de cada uno de los correspondientes ministerios, comunidades o ayuntamientos, sino que haya y que se establezcan, pues no sé, algoritmos, cosas muchísimo más nuevas y digamos que garanticen más la competencia. Carlos, ¿cómo lo ves? Bueno, primero, una buena noticia. Bienvenida sea la reaparición de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, a la que muchísima gente echaba de menos, porque llevamos varios meses, por no decir años, con discusiones muy profundas, ahora mismo sobre todo el tema de la gasolina, el tema de la discusión, que sistemáticamente la Comisión Nacional del Mercado de Competencia va, evidentemente hace su trabajo, seguro que lo analiza, pero va concluyendo que no hay nada y que todo está perfecto. Bueno, esto para la legitimidad y para el prestigio de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, que es un órgano importantísimo del que nadie sabe nada. Es un órgano que todo, desde el punto de vista ciudadano, nadie sabe ni cómo se llama, nadie sabe ni quién lo dirige, ni cómo se nombra, no es un personaje, no son personajes relevantes y sin embargo, como estamos viendo, son absolutamente fundamentales para el buen funcionamiento de un país. Ojo, pero que lleguen a conclusiones con las que no estamos de acuerdo no quiere decir que no tengan hagan razón. Su trabajo. No, insisto, no tengo conocimiento técnico como para saber. Lo que digo es que desde el punto de vista de imagen pública, que es un organismo muy importante, que es importante que tenga legitimidad, que en un momento en el que tenemos una situación dramática de oligopolio efectivamente y de presión sobre que se está produciendo una traslación de rentas enorme de los ciudadanos a grandes compañías energéticas, en fin, que me parece, lo he dicho, he empezado en positivo, digo que es muy buena noticia tener un organismo que se anima a hacer una cosa como esta, a decirlo, en fin, como en la línea de la Comisión de la Comisión Europea, que de vez en cuando pone unas multas mucho más grandes que esta, de miles de millones de euros. Eso es importante para los ciudadanos, es importante saber que hay alguien velando por estas cosas y ojalá, insisto, vaya mucho más, porque estoy seguro, como decía el experto, España es un oligopolio en casi todas las grandes negocios, hay oligopolio en España, con lo cual, en fin, a lo mejor esto abre la veda y empieza a haber muchos más. ¿Qué pasaría en un país mínimamente serio ante una denuncia de este calibre con 25 años de cártel? Pues en un país mínimamente serio lo que pasaría es que habría una investigación parlamentaria impresionante de 2 años con expertos de todo tipo en oligopolios, en mercados, en cómo cambiar esto, que cambia efectivamente, como decía Manuela, que cambia por completo la forma de contratar para los próximos 50 años, que revoluciona absolutamente con implicación de todos los partidos relevantes y que durante un montón de tiempo y con un informe de esos de 5.000 páginas en el que se determina cómo hay que cambiar el mercado. Nada menos que el mercado, por cierto, uno de los mercados en los que España es líder mundial. Porque es que encima es muy importante este asunto, porque España tiene una de las empresas líderes en tecnología, en ingenieros, hace obra pública en medio planeta, o sea, es una de nuestras grandes especialidades. Y lo que tenemos es un cártel en el país y no va a pasar nada. Yo quiero creer que en el Parlamento algo debería pasar, pero todavía hoy llevamos todo el día, no he visto a nadie pedir comisión de investigación. Es que yo de verdad creo que si hay algo que llevaría a una comisión de investigación, pero de las de verdad, de las largas y de las de estudio, pues es un asunto como este, ¿no? José Antonio.
Bueno, en primer lugar, hombre, yo creo que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia es relevante. Tiene una presidenta que es Cani Fernández, que es una persona reconocida en el mundo jurídico, en el conocimiento de los temas de competencia a nivel europeo, y que el funcionamiento de la comisión en salas, que además cuyas resoluciones son recurribles ante los tribunales, me parece que es bastante seria. Dicho esto, otra cosa es que tenga instrumentos normativos suficientes para, digamos, imponer unos castigos o unas sanciones que sean verdaderamente disuasorias y que para que no se vuelva a producir este asunto. Pero enlazo primero con lo que ha dicho Manuela. Yo creo también que muchas veces ahí se pueden producir factores concurrentes de corrupción, porque hay decisiones que pueden ser prevaricadoras, y por lo tanto parecería razonable que en situaciones tan graves como estas la propia Comisión pueda hacer un traslado con un posible tanto de culpa al Ministerio Fiscal, para que el Ministerio Fiscal viese si ahí hay materia, además de puramente administrativa, también de orden penal, porque esto es muy grave. Alterar la competencia con perjuicios para terceros, se puede aproximar incluso la estafa, Eso por una parte. Y por otra, también decía Carlos, y tiene sentido, que estas materias, y no las estrictamente, digamos, políticas, sean objeto de comisiones de investigación en la que comparecen expertos en la materia y que desembocan una serie de conclusiones para mejorar la normativa. Y una última reflexión. En la gobernanza de las grandes compañías del IBEX en España es un problema, porque no es buena. No es buena. Y vayamos al sector importante, sea el financiero, sea el energético, o sea el de gestión de infraestructuras y constructoras, como es el que estamos hablando. No es bueno. Hay departamentos que se llama de cumplimiento, de compliance en inglés, para controlar internamente el buen funcionamiento, pero de facto, de hecho, la gobernanza de las empresas del IBEX es francamente insatisfactorio y representa en muchas ocasiones un problema político y un problema social, y los empresarios tienen que ser mucho más conscientes de que tienen un papel de referentes sociales, que si ellos como referentes sociales no cumplen con el rol que les atribuye la opinión pública, pues el país, digamos, se deteriora en términos de cohesión social, en términos también de probidad y de valores cívicos. Esa es mi opinión al respecto, sin perjuicio, insisto, de ver si esto va a los tribunales, si pasa a la Fiscalía y tiene unas consecuencias políticas que en este momento no podemos determinar. Y empezamos a cerrar este jueves 7 de julio, Víctor Olazábal. Y lo hacemos en Sevilla, donde los negociadores de la Policía Nacional están ahora intentando convencer al hombre que esta tarde se ha atrincherado armado con una pistola en una panadería. La policía tiene acordonada toda la zona. Allí está Mercedes Díaz. ¿Cuál es la situación ahora mismo, Mercedes? Pues que la policía está negociando hace ya rato con este individuo que se atrincheró armado poco antes de las 8 de la tarde en una panadería del barrio sevillano de Pinomontano. Los geos continúan apostados en las terrazas y en los alrededores. La policía asegura que esto no ha sido un atraco y de momento no existe versión oficial del motivo por el que este hombre armado ha entrado en el local. Afortunadamente no hay rehenes. La zona continúa acordonada y los vecinos siguen agolpados detrás de los cordones policiales que están montados en toda la manzana. Gracias, Mercedes. Y una noticia que acaba de llegar de Estados Unidos. Aymar, el exoficial de policía que el año pasado fue condenado a 22 años de cárcel por matar a George Floyd, impidiéndole respirar al tener la rodilla sobre su cuello durante varios minutos cuando le estaba deteniendo, ha sido ahora condenado a otros 20 años de cárcel por violar los derechos civiles de Floyd durante el arresto.
Y Nadal ha dicho que no puede más y se retira de Wimbledon y no va a disputar mañana las semis. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar. Se confirma que Nadal es humano. Pensábamos que no. Y que podía igual con un pie, con un tobillo, con una rodilla, con todo lo que sea, se infiltra y juega. Y hoy hemos dicho, pues mira, resulta que es humano. Y una micro rotura en el abdomen le impide estar mañana. Ya nos decía anoche en el larguero Alex Currella que él sufrió una lesión abdominal y que es muy difícil y sobre todo muy arriesgado el poder infiltrarte, porque si esa micro rotura te va más, te puede provocar una lesión más grave. Así que hoy ha imperado el sentido común, ha dicho que solo le valía ganar y que era absurdo jugar mañana con esa micro rotura, teniendo incluso que pensar en una hipotética final. Se acabó Nadal antes de tiempo. Kyrgios ya es finalista. Te escuchamos luego en el larguero, Manu. Adiós, chao, Aimar. Luismi Pérez, la ropa para mañana, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Pues sobre todo ropa que sea finita y que sea muy blanca, porque absorberá menos calor. Un calor que no solamente mañana, sino también el fin de semana se va a ir acrecentando y además, Aimar, con muchísimo sol. No va a llover los próximos días en ningún punto de España. Preocupan mucho, Luismi, las condiciones que pueden ser complicadísimas para los incendios. Así es, pues no traemos buenas noticias por lo que a la información del tiempo se refiere, porque la sequía, el ambiente muy reseco por las tardes, viento bastante fuerte en zonas de montaña en el interior del país y más calor van a ser la nota dominante. Por tanto, los próximos días ni muchísimo menos van a ser aliados contra el fuego que ya tenemos en algunas zonas del país. Hasta mañana, Luismi. Hasta mañana. Otra de las noticias del día es que el exdirigente y fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha anunciado que se va a querellar contra Cospedal y Villarejo después de escuchar los audios que publica hoy el diario El País, audios en los que se oye como la entonces secretaria general del PP y ministra de Defensa, y el excomisario de Policía, Villarejo, despachaban sobre informaciones falsas con las que podían perjudicar o querían perjudicar a Podemos. Villarejo le iba exponiendo todo tipo de mercancía averiada, informaciones en las que mezclaban ETA, Podemos, Cuba, Venezuela, todo ahí, y Cospedal le decía, eso es la bomba, yo lo quiero. Pedro Jiménez. Era ministra de Defensa y secretaria general del PP con Mariano Rajoy. María Dolores de Cospedal conspiró con el comisario Villarejo para hundir políticamente a Podemos y al hijoputa del Coletas. Tengo a Balta, que ahora lo tengo medio enamorado de Ozón, que me está todo el día diciendo, oye, te voy a presentar a Pablo, que Pablo quiere conocerte, el hijo de puta de Podemos. El hijo de puta de Podemos. ¿Qué tal? Que quiere conocerte, que él le está dando caña porque no le hace ni puto caso. No, es que yo estoy muy liado, ¿qué tal? Joder, ¿qué tal? Perdona, no me fío. No, digo el Coletas. ¿El Coletas es un hijo de puta? Perdona. Hijo de puta en toda regla, apostilla Cospedal, que pidió en mayo de 2017 al comisario de policía pruebas de la tormenta perfecta que le contó en aquella reunión y que luego ha resultado ser falsa. Actas que vinculaban a Podemos con ETA y Cuba en Venezuela. Un trabajo que había hecho unos años antes el propio Villarejo, según dijo, hasta que fue apartado de esa operación parapolicial para destruir a Podemos. Una información de la hostia, llega a decir. Y otro segundo tema de la hostia es que tenía un coronel de servicio secreto venezolano donde me iba a dar unas actas donde había reuniones de ETA con el servicio secreto cubano y con los de Podemos en Venezuela. Joder, eso es una bomba. Pero esa bomba. Pero yo eso sí lo quiero. Es la bomba, yo eso sí lo quiero, dice la entonces dirigente del Partido Popular. Todas las causas judiciales abiertas contra la formación morada hasta la fecha han sido archivadas. Todas, incluso la última, en la que la Audiencia Nacional le tuvo que ordenar a García Castellón que la archivara. Esto fue la semana pasada y terminó cerrándola. Bueno, como digo, Monedero ha anunciado ya una querella por estos audios en los que Cospedal y Venezuela lo vinculan específicamente a él con ETA, con los servicios secretos venezolanos, los cubanos, y desde la actual dirección de Podemos, la ministra Irene Montero. Yo creo que el Partido Popular es el partido de la corrupción, de la mentira, y que cuando accede a las posiciones de poder es un partido que no se dedica a gobernar, se dedica a organizar tramas mafiosas para perseguir a los que consideran sus adversarios políticos. Y el problema con eso es que daña nuestra democracia. Y esta tarde Alberto Núñez Feijóo, que estaba en Barcelona participando en un acto público, ha intentado restarles importancia a estos audios que ha publicado hoy El País. Se ha limitado a decir, comprenderá que no me producen ningún nerviosismo unas cintas de hace 8 años. Si hay alguna cuestión que se haya hecho de forma incorrecta, estoy convencido que cualquiera, sea del Partido Popular o de otro, tendrá algún tipo de responsabilidad judicial. Y si son asuntos finalizados y asuntos zanjados judicialmente, me da la sensación que no tiene mucho recorrido. Y ha dicho una cosa más, dice, estas cosas salen cuando las encuestas le va bien al Partido Popular. Conclusiones de estos audios que publicáis hoy en El País, Carlos.
Bueno, no, estas cosas salen cuando las tenemos. Es otra cosa que yo no puedo entender de los políticos. Hoy he escuchado a varios, ¿no? ¿Por qué salen ahora? Pues, oiga, es que esto funciona así, lo del periodismo, pues cuando lo tenemos confirmado, cuando es un trabajo que está realizando con un equipo dirigido por José Manuel Romero, lleva muchísimo tiempo, porque esto no es solo las cintas, hay que comprobar un montón de datos, hay que ver efectivamente las personas a las que afectan, los contextos, en fin, es un trabajo periodístico delicado y por eso sale cuando se tienen. Pero al margen de eso, yo creo que esto lo que viene a confirmar, yo creo que lo interesante, porque siempre Villarejo nos genera, creo que a muchos nos genera muchísimas dudas, pero lo interesante de las cintas de Villarejo es la otra persona, no es lo que dice Villarejo, sino la persona que está con Villarejo, porque lo que dice Villarejo puede ser verdad o mentira, sabemos que algunas cosas eran verdad, otras muchas eran mentira, era una persona que claramente exageraba mucho su supuesto conocimiento de cosas. Pero lo que sí es verdad es la otra persona, y en este caso la otra persona era nada menos que la ministra de Defensa y secretaria general del partido gobernante, o sea, el partido gobernante con mayoría absoluta y que por tanto ocupaba la práctica totalidad del poder español, porque el PP en el PSOE en ese momento se metió tal batacazo en 2011 que prácticamente el PP lo dominaba todo. Y dominándolo todo, ocupó las instituciones, una parte de las instituciones, para destruir a sus rivales políticos, después para proteger al partido y para proteger al presidente del partido. Con el caso Bárcenas utilizó dinero público para hacer eso y además utilizó las instituciones también para tratar de destruir a los dirigentes independentistas de forma ilegal, irregular o ilegal, utilizando las instituciones. Es todo un compendio, no es que dices, bueno, es un caso, no, fue una persona, no, fue un compendio de la forma de entender el poder al servicio del partido. Al servicio del partido, incluso de sectores rivales del partido, porque dentro de la ocupación del poder, algunos lo ocuparon para luchar dentro del partido entre los distintos sectores. Fue una cosa realmente terrible y sí, pasó esto en concreto hace 8 años, algunas cosas hace menos. Algunos 5 años esto, ¿eh? Bueno, no, porque te digo que Feijóo decía lo de que pasó hace 8 años. Lo que quiero decir que algunas de las cosas hace mucho menos. La operación Kitchen hace muchísimo menos de 8 años. Y en cualquier caso sucedió todo en el partido que sigue siendo el partido que ahora dirige Alberto Núñez Feijóo. Evidentemente él no era el líder del PP. El líder del PP cayó, Mariano Rajoy, que por cierto, Mariano Rajoy va por todas partes como si él no tuviera ninguna responsabilidad en todo esto que pasó mientras él era líder del partido y presidente del gobierno. Pero bueno, lo mínimo que yo creo que puede hacer Feijóo es reconocer que hubo una época de su partido donde se hicieron, y decir no tenía yo nada que ver, puede decirlo, pero que en su partido se hicieron barbaridades cuando se llegó al poder y se controlaron, insisto, las instituciones con un poder más, probablemente el mayor poder que ha tenido un partido desde el PSOE de los 80. No ha habido un partido que haya dominado tanto el poder como el PP de 2011. Pues lo que hizo con él, en fin, está bastante claro. Zarzalejos. Bueno, efectivamente, lo que diga Villarejo, pues la verdad es que tiene poco crédito. Siempre es el interlocutor de Villarejo el verdaderamente importante en esa interlocución, y en este caso Cospedal. La cuestión está en saber si todo eso tuvo un coste o no tuvo un coste para el Partido Popular y en qué términos se produjo. ¿Tuvo un coste judicial? Sí. ¿Tuvo un coste político? También. Porque en junio del 18 es precisamente una sentencia que tiene que ver con un caso de corrupción, la palanca que lleva a la moción de censura constructiva exitosa interpuesta por Pedro Sánchez, que ni siquiera era diputado. Quiero decir que ¿se ha pagado o no se ha pagado un peaje por esas responsabilidades? Mi respuesta es que eso se ha judicializado, que ha acabado en determinadas condenas, en algunos casos, en otros no, y que desde el punto de vista político, en junio de 2018, por una moción de censura, se desalojó al poder
al Partido Popular. Probablemente si no hubiesen existido esas infracciones, algunas penales y otras groseras de carácter ético o cívico, pues probablemente no se hubiese producido el éxito de esa moción de censura. Por lo tanto, yo me atengo a los hechos históricos. ¿Eso existió? Sí. ¿Ha habido un reproche, un castigo, una reprobación y una pérdida consecuente del poder? Pues también. Y en ese sentido, lo que dice Núñez Feijóo no deja de ser razonable. Otra cuestión es que él tenga o no que hacer alguna formulación de tipo pues exculpatorio. Bien, podría ser, yo estaría de acuerdo, siempre y cuando apliquemos también eso a todos los niveles y en todos los partidos, porque muy cerca, vamos a tener una casación de un tema muy importante que afecta al Partido Socialista. Lógicamente le vamos a pedir también al secretario general que haga un mea culpa por lo que pudieran ser actitudes delictivas de hace X años de personas relevantes de su propio partido. O sea, que quiero decir que aquí, digamos, no se puede decir hay buenos y malos. Va por barrios, va por épocas, va por ciclos de ejercicios de poder. Carmena. Pues mirar, a mí la verdad me produce muchísima desazón el que salgan estas noticias respecto a estos audios y no haya una respuesta social, moral. Porque vamos a ver, una cosa son los procesos judiciales, una cosa son las querellas, una cosa es las responsabilidades políticas, que es de lo que hemos estado hablando, responsabilidades políticas, responsabilidades judiciales. Pero yo creo que hay algo que es la moral de la política. A mí me produce una sensación de inmoralidad tan fuerte, ¿no? El que una persona esté dispuesta a admitir cualquier tipo de noticias sin ningún tipo de constatación ni sin ningún tipo de comprobación, exclusivamente para hacer daño a un adversario. Me parece que eso es de una inmoralidad absoluta. Y entonces yo creo que tendría que haber una reacción de los medios, una reacción social diciendo: por Dios, a esta señora habrá que echarla de su partido, y la tendrá que echar de su partido la comisión disciplinaria correspondiente, pero no se puede aceptar que la política sea así. Es decir, es que a mí me parece terrible el que aceptemos como todo la cosa más natural, bueno, pues que se construye toda una historia de investigación para entender los políticos catalanes, se plantea que hay que echar a una persona y hay que buscar algo, el motivo, hasta dentro de los propios partidos, ¿no? Yo creo que eso es una inmoralidad tan absoluta que a mí me parece que sí tendría que haber una exigencia y una pregunta al presidente del Partido Popular, al señor Feijóo, decir simplemente, como un militante de su partido, como un político además que fue relevante, que tuvo una gran responsabilidad, no tiene nada que decir ante un comportamiento que es evidentemente inmoral. A mí es que me duele, me da repugnancia oírla decir: venga, dame, eso me interesa. Es terrible, ¿no? No podemos convertir la política en una profunda mafia. Entonces la manera de eso es que cuando pasa una cosa así, inmediatamente tiene que haber una reacción, decir: señor Feijóo, es que esto es que hay que moralizar la política. Sí, sobre todo, yo decía Zarzalejos lo del caso ERE, que acabó con la dimisión, y ya no son militantes del partido. Ahora que decías lo de Carmena, decía lo de la militancia del partido de Cospedal, acabó con la destitución, nada menos, y de la dimisión de dos personas, que los principales afectados, que fueron presidentes del partido, los dos, no solo presidentes de la Junta de Andalucía, sino presidentes del PSOE. Están fuera de ese partido. Y efectivamente creo que todos nos gustaría ver, cuando salga, el día que salga la sentencia de los ERE, yo creo que le preguntarán al presidente de gobierno, me gustaría, supongo que sucederá, espero que suceda, que el presidente del gobierno diga si está condenado. Me parece que esto fue un escándalo, y me parece que no puedo garantizar, estoy en condiciones de garantizar que esto no volverá a suceder, o lo que quiera decir, pero algo que demuestre efectivamente la repulsa moral del caso de los ERE en concreto. Pero es que este caso es un poco diferente, creo. Es un poquito diferente, porque es que estamos hablando de la utilización del poder para intentar destruir a los rivales políticos.
efectivamente he dicho 8 años antes porque me he dejado llevar por Feijóo, pero no son, decía, tenía razón Aimar, son 2017, es mucho más reciente, y efectivamente Cospedal no solo en 2018, Cospedal intentó ser líder del PP, por tanto, tú dices, efectivamente, fue una moción de censura, pero antes veníamos hablando, Zarzalejos, de antes, del tema de los partidos y la capacidad en Inglaterra no fue el PP, por favor. No, muy breve, no fue el PP el que depuró esto. Fueron todos los demás grupos los que se pusieron de acuerdo para que... Y le ofrecieron incluso a Rajoy que dimitiera, y Rajoy se negó a dimitir porque no asumía. Rajoy se fue de la política y sigue hoy en día recorriendo los platós de televisión y haciendo libros sin reconocer ni una sola responsabilidad en todo lo que pasó. Este es el relato de hoy de Rajoy. José Antonio, muy breve. No, simplemente Rajoy es en este momento un registrador mercantil, no tiene ningún cargo en la política, y fue el primer presidente del gobierno de España desde 1978 expulsado del poder por una moción de censura. A mí me parece que eso es bastante contundente. Sí, sin duda es un castigo enorme, pero no digo sin reconocimiento. Os pedía brevedad porque quiero contaros una última historia en este Hora 25. Posiblemente recordéis los tres el caso de un vigilante de seguridad de Tarragona que en diciembre del año pasado, hace 7 meses, se plantó armado hasta los dientes en la oficina de Securitas para la que había trabajado y se puso a disparar a sus antiguos jefes y trabajadores. La verdad es que las imágenes eran terribles. Hirió a 3 de ellos, hirió también a un mozo de escuadra que intentó pararlo durante su huida. Finalmente la policía catalana lo neutralizó, tuvieron que dispararle para que parara. Quedó vivo, pero los tiros que recibió le provocaron una lesión medular que lo mantiene ingresado en el hospital penitenciario de Tarrasa. Este hombre tiene 46 años, pidió hace casi un mes que se le aplique la eutanasia por esa lesión que le va a impedir para siempre moverse, una vida que él considera digna. La jueza le ha autorizado que inicie ese proceso, así que comienza ahora ese procedimiento que, si no se paraliza antes por algún motivo, terminará con la muerte asistida de este hombre. Pero esto tiene una cara B, y es que el hombre ahora mismo está en prisión preventiva. Este hombre no ha sido juzgado por lo que hizo. Su caso se sigue instruyendo y las víctimas dicen: ¿de verdad se va a matar antes de ser juzgado, de que exista un juicio en el que se pueda esclarecer qué pasó, qué hizo, qué nos hizo? ¿De verdad el Estado va a contribuir a esa muerte previa al juicio? Es un asunto delicadísimo que está siguiendo la periodista de la SER, Andrea Villoria. Buenas noches. Buenas noches. El caso ha abierto un debate sobre los límites de la muerte asistida que va a sentar precedente. La jueza cree que debe prevalecer el derecho a la dignidad y a la libertad, a la muerte digna, porque se acerca al derecho más básico, a la vida. En este caso, la del pistolero de Tarragona, Marín Eugene Sabau, que sigue hospitalizado con dolor, dependencia, con dificultad para moverse a raíz de los disparos que recibió para neutralizarle. Hace medio año de este sonido, la emisora de los GEO de los Mossos cuando le detuvieron. Unas horas antes, este exvigilante de baja se presentó en la oficina y disparó a sus excompañeros, dejando a 3 heridos críticos. En la huida, disparó contra un policía y se atrincheró en una masía abandonada. Hace 2 semanas, el hospital de Tarrasa autorizó la eutanasia para él y las víctimas pidieron al juez que frenara el proceso. Evidentment, el que ha de primar sempre és el dret fonamental a la tutela judicial. El abogado judicial. de 2 de los heridos pedía juzgarle antes para proteger el derecho de las víctimas a conocer la verdad, ya que con su muerte se cerrará la causa contra él. Otros expertos, como el portavoz José María Asensio de Jueces para la Democracia, discrepan. La eutanasia es, según esta ley, un derecho de la persona, sin otro límite que la decisión libre de esta persona. Hoy finalmente la jueza ha dado luz verde a la eutanasia en un auto que ha adelantado la SER. La magistrada comprende la desazón de las víctimas, pero escribe que no puede hacer nada porque la ley de eutanasia no permite a la justicia intervenir ni contempla excepciones para presos o imputados. La vida del acusado queda ahora solo en manos de la Comisión de la Generalitat, que debe dar su último aval. Tiene 1 semana para hacerlo. Rogelio Altisent, vicepresidente del Comité de Bioética de España. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le sugiere este debate? El que alguien pueda acabar con su vida a través de la eutanasia antes de ser juzgado por delitos tan graves que ha cometido. Vamos a ver, aquí el análisis fino de la situación que efectivamente se plantea es en el análisis del consentimiento del paciente. La ley de eutanasia en España es muy garantista desde la perspectiva de la coacción externa, pero sí que es muy cuidadosa y con amplio margen de interpretación, por lo que veo, por aquí hay diferentes visiones, ¿no?, con respecto a el consentimiento.
Es decir, el consentimiento, es decir, la capacidad que tiene el ciudadano en cuestión de solicitar la eutanasia sin ningún tipo de coacción interna, que ese es a mi modo de ver, una de las incoherencias internas de la ley, de que cuida mucho la coacción externa, pero no contempla suficientemente la coacción interna, es decir, el sufrimiento que el ciudadano, el paciente, pueda estar padeciendo. En este caso, es evidente que hay un sufrimiento existencial que hace que este recluso, este paciente, en estos momentos su balance vital es totalmente negativo, es decir, no le compensa seguir viviendo para acometer un proceso judicial en unas situaciones muy penosas, y entonces, bueno, pues para él está muy claro. ¿Hasta qué punto esta es una decisión libre? Hay antecedentes. O sea, he leído estos días que es una situación absolutamente nueva, etcétera. Bueno, en Canadá se produjo una situación no idéntica, pero con elementos similares hace 2 años, donde hubo 3 peticiones de eutanasia que se aplicaron, vamos, en presos, en reclusos. Y en Canadá tienen un ombudsman, un defensor de los derechos del recluso, que planteó, que solicitó una moratoria. Es decir, se dijo, cuidado, ¿qué estamos haciendo? Es decir, pensemos que se puede producir un efecto contagio, es decir, que tengamos presos, reclusos, con una esperanza vital mínima, o sea, donde para ellos el horizonte es un horizonte de sufrimiento, bueno, y que puedan tomar ejemplo, es decir, que puedan pedir. Claro, hay que reconocer que esto somete a una tensión a la sociedad, una tensión tremenda, que es un tema para pensárselo. Para mí no está tan claro, como algunos han dicho, que este es un tema en el que no se puede hacer más. Como digo, hay un hilo del que tirar, que es hasta qué punto el consentimiento de esta persona es libre. Rogelio Altisen, muchísimas gracias, buenas noches. Muy bien. Manuela, ¿cómo lo ves tú? Pues yo la verdad no tengo ninguna duda, yo lo veo muy claro y me parece que el derecho que tiene esta persona a disponer de su vida para no continuar con el proceso de sufrimiento que tiene es absolutamente total y suficiente, y es completamente indiferente de lo que pueda pasar en relación con un juicio posterior, ¿no? Son dos derechos completamente distintos, con una valoración que no es en absoluto análoga, ¿no? Yo creo que Rogelio nos ha complicado un poco las cosas, porque yo creo que ha dado un poco la impresión de que iba a haber muchos presos que no quieren sufrir en la cárcel. No, aquí estamos hablando de una enfermedad gravísima que produce un dolor y una situación, digamos, inasumible de la vida. Ese es el tema. Y luego yo creo sinceramente que ahí las víctimas van a tener todas las posibilidades del mundo para el esclarecimiento de la verdad, porque me entre otras cosas yo creo que precisamente la verdad es lo que estaba realmente clara en este caso, ¿no? Punto y 25. Joaquín Estefanía. Capitalismo averiado. Una de las características centrales del capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción. Ayer, un gobierno liberal como el del Macron anunció la nacionalización completa del gigante energético EDF. Otra de esas características es la libre competencia. El organismo regulador de la misma en España ha anunciado multas millonarias a las 6 grandes empresas constructoras del país por pactar contratos públicos nada menos que durante un cuarto de siglo, con administraciones socialistas y con administraciones populares. De esta manera han podido condicionar los tiempos de entrega, la calidad de los materiales y el precio de hospitales, puertos, aeropuertos, carreteras, etc. Y de paso se han quitado del medio al resto de las empresas del sector. La gran pregunta es, oficializada la práctica habitual de la aristocracia del sector de la construcción, ¿podrán seguir contratando con las distintas administraciones públicas? Otro estudio ha confirmado que las estaciones de servicio han encarecido la gasolina y el diésel tras la entrada de la ayuda de 20 céntimos del gobierno. Dado que muchas de estaciones son propiedad de las grandes petroleras, que cuentan con más músculo financiero que las pequeñas, la práctica tampoco parece estimuladora de la competencia.
¿Qué fue de la mano invisible de Adam Smith? Punto y 25. Señores, nos vamos. Manuela, Carmena, Carlos Cue, José Antonio Zarzalejos, ha sido un placer. Venga, muy buenas noches a todos. Igualmente. Porque está ya por aquí noches. Manu Carreño a punto de abrir el larguero, Manu. Además de la ausencia de Rafa Nadal, de la retirada de Wimbledon, mañana debuta España en la Eurocopa Femenina contra Finlandia, ya sabéis que sin Alexia Putellas, y también le dedicaremos un rato en el larguero al fallecimiento de Pedro Ferrandis, buena parte de la historia del deporte y del baloncesto español. Y nosotros nos escuchamos mañana desde Mos, en Galicia. Allí estaremos con Javois y con toda la tropa. Hasta mañana. Descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.